Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a este video en el cual vamos a hablar de salud mental y de cómo afrontar de manera adecuada el distanciamiento social preventivo. Para este video me acompañarán profesionales del área de la salud mental que darán una perspectiva clínica y psicosocial del distanciamiento y de las contraindicaciones que se pueden generar a partir del mismo. Antes de empezar es importante reconocer cuál es nuestro compromiso social frente al bienestar mental de las personas que nos rodean. Nuestro compromiso debe ser el emplear un término adecuado para la situación que se nos está presentando en este momento. Para muchos la palabra cuarentena puede ser una palabra bastante ruidosa y ciertamente lo es, porque puede provocar pánico, estrés y ansiedad. Es una palabra que debemos emplear con mucho cuidado y con mucha atención, puesto que la cuarentena no es la situación que estamos presentando todo el mundo en este momento. No podemos hablar ni de cuarentena ni de aislamiento social cuando no tenemos una enfermedad que represente un riesgo biológico para las personas que nos rodean, ni hemos tenido contacto con una persona que lo padezca. Para este ejercicio vamos a emplear el término distanciamiento social. Pues el distanciamiento social es precisamente la actividad de evitar estar en grupos numerosos de personas para evitar, mitigar o disminuir el riesgo de propagación de la pandemia que se está presentando. En estos tiempos de distanciamiento, cuando tenemos una pandemia al acecho, es común tener una serie de pensamientos que ronden por nuestra cabeza, especialmente si estos se relacionan con el COVID-19. Es común tener ese tipo de pensamientos y esto no representa un problema, puesto que estamos realizando un análisis, una síntesis y una reflexión de la información que se nos está presentando. El problema está cuando esos pensamientos comienzan a volverse disfuncionales. Un pensamiento disfuncional es ese pensamiento que aparece de manera automática y que no podemos controlar. Es de pronto ese pensamiento que aparece y que no nos deja tener una vida normal o no nos deja realizar nuestras tareas cotidianas. Es importante que aprendamos a autoconocernos y aprendamos a reconocer cuáles son esos pensamientos disfuncionales que no nos permiten tener cierta armonía y nos generan cierto malestar. De pronto esto con el fin de que podamos buscar ayuda, ya sea en un profesional o contándoselo a un amigo o a un familiar. Los pensamientos disfuncionales son pensamientos que atentan en contra de nuestro bienestar y nuestra calidad y estabilidad emocional y psicológica. Son pensamientos frecuentes y recurrentes y por sobre todo son pensamientos irracionales, que no se sustentan en hechos verídicos, sino que se soportan en suposiciones que nosotros hacemos de un futuro que no ha llegado todavía. Diferentes psicólogos los llaman también pensamientos automáticos negativos, por su calidad de que se presentan de forma automática sin que nosotros podamos ejercer un control sobre ellos. Un pensamiento disfuncional es, por ejemplo, cuando tengo programado un viaje y vivo pensando todo el tiempo, lo voy a pasar mal, lo voy a pasar fatal, y me estoy predisponiendo a un evento que no ha pasado todavía. Es disfuncional porque se está presentando de forma recurrente, se está presentando todo el tiempo, y no aporta nada positivo a mi bienestar ni a mi estabilidad emocional. Este tipo de pensamientos nos pueden conducir a algo que llamamos la ansiedad. La ansiedad es un concepto que se puede introducir en diferentes planos. Se puede presentar como un síntoma, como un rasgo de la personalidad o en casos más extremos como un trastorno psicológico. Por lo cual no es necesario que padezcamos un trastorno psicológico para presentar síntomas relacionados con la ansiedad. La ansiedad, al igual que el miedo, como ya veremos más adelante en este video, es un mecanismo de defensa del organismo completamente natural que nos sirve para estar atentos y para estar alerta ante los peligros que se nos presenten. La ansiedad son miedos y preocupaciones que aparecen de manera excesiva ante determinada situación. Bueno, la ansiedad se puede presentar de diferentes maneras. De manera fisiológica, cuando hay un aumento de ritmo cardíaco, cuando hay cansancio, cuando hay taquicardia. También está de manera psicológica, cuando de pronto aparecen esos pensamientos irracionales, cuando hay inseguridad, de manera cognitiva, cuando no podemos prestar atención o cuando de pronto tenemos confusión. También se puede presentar de manera social, cuando de pronto estamos muy irritables o cuando no queremos entablar una conversación con alguien más o no queremos tener contacto social con una persona. Ahora bien, me parece que también es importante mencionar que es el miedo. El miedo es esa sensación desagradable provocada de la percepción que nosotros tenemos de una situación, ya sea real o imaginaria. También puede ser un mecanismo de defensa. ¿De defensa por qué? Porque el miedo muchas veces nos permite movilizarnos cuando estamos en una situación de peligro. En este caso, la emergencia del coronavirus, el miedo nos puede movilizar y podemos tomar decisiones de irnos a aislar y tener miedo de pronto de que nos contagiemos
o de contagiar a otra persona. Por otro lado está ese miedo que muchas veces nos lleva a distorsionar la realidad e incluso nos puede generar la sensación de no poder controlar la situación, como por ejemplo, otra vez en esta emergencia, aquellas personas que de pronto sienten que se van a contagiar, que están contagiadas, que no pueden de pronto tener el control de la situación. Entonces, cuando la ansiedad comienza a representar un problema para mí, se vuelve un problema, como aprendimos anteriormente, cuando ésta se presenta a partir de pensamientos disfuncionales, cuando ésta se origina a partir de pensamientos irracionales, pensamientos recurrentes, pensamientos que atentan en contra de mi estabilidad emocional. Cuando esto pasa y cuando la ansiedad se vuelve disfuncional, se presenta a partir de diferentes síntomas, tales como la agitación, como el nerviosismo o como un estado constante de alerta. Por eso es fundamental que reconozcamos cuáles son nuestras emociones, con qué frecuencia y con qué intensidad se presentan y en qué momento estas se comienzan a volver disfuncionales para nosotros, en qué momento comienzan a atentar en contra de nuestra calidad de vida y nuestra estabilidad emocional. La ansiedad, en su calidad de función adaptativa, viene naturalmente acompañada de un elemento que se hace muy presente en nuestras vidas, que es el miedo. El miedo es ese motor que impulsa a la ansiedad a hacernos reaccionar ante una situación amenazante, una situación nueva o una situación de peligro que estemos atravesando. De la misma forma, el miedo representa un problema para nosotros cuando ese se presenta de forma disfuncional, cuando ese se presenta de forma intensa, de forma recurrente y cuando se manifiesta de forma irracional. Que recordemos, un temor es irracional cuando este se presenta de forma injustificada, cuando se presenta bajo suposiciones de sucesos que no han acontecido o de peligros que no están presentes. Dicho esto, y ya para finalizar, debemos tener en cuenta qué elementos están alimentando esos temores irracionales. La principal causa de temores irracionales y de ansiedad disfuncional en esos tiempos de distanciamiento preventivo es la desinformación y el manejo inadecuado que le estamos dando a la información que se nos está presentando. Es recomendable que aprendamos a tener un buen uso y un adecuado manejo de la información que recibimos por medio de noticias y por medio de las redes sociales. Recordemos que esto nos garantiza más seguridad no solo para nosotros, sino para las personas que también nos rodean. Intentemos gastar este tiempo que gastamos buscando noticias en hablar con nuestros familiares, en jugar, en leer un buen libro. Intentemos seleccionar la información que es buena y la información que es mala. Con eso evitaremos generar más confusión y más miedo. Debemos ser muy selectivos con la información que estamos adquiriendo, procurando que ésta provenga de fuentes confiables. Y por sobre todo, debemos evitar sobreexponernos a la información que se nos presenta. Recordemos que hay muchas cosas en casa que también merecen y necesitan de nuestra atención.